Bueno, muy bien, les dije que íbamos a recurrir a nuestro gurú de cabecera en temas legislativos en el Congreso y pasaron cosas importantes, así que está en línea para conversar con nosotros José Di Mauro usted lo puede seguir en la web que dispone, donde allí, si le gustan los temas legislativos, está todo. Bueno, José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María, ¿cómo estás? Parlamentario.com es la web que tiene todo. Parlamentario. Todo lo legislativo. Parlamentario.com. Parlamentario.com. Sí. Perfecto para no mandarlos a otro lado. Eso, muy bien, que se queden con nosotros. Sí, bueno, tuvimos una semanita, pero bueno, peor... todo lo que vos nos contaste, ¿no? Todo lo que vos nos contaste fue avanzando, pero con una novedad que no creíamos que se produjese ese límite que le puso el PRO, ¿no? Tanto por el tema del DNU como después en el tema previsional. Es verdad. La verdad es que, llamó la atención el miércoles con la decisión de votar de la manera que votaron en diputados y ayer también se entendió, el efecto fue a lo mejor, son muchos menos los senadores del PRO, pero bueno, que casi todos votaran de esa manera, bueno, no dejó de llamar la atención. También llama la atención un poco el tuit de hoy de Mauricio Macri, pero bueno, se entiende todo como que, bueno, ha empezado otro tipo de relación en función de los hechos, de cómo se van tratando, y nada indica que en el futuro vaya la cosa a mejorar. Porque bueno, si algo ha demostrado el gobierno nacional en este tiempo es que cuando ante la adversidad o ante los desafíos, lo que hace es acelerar. Ese es un método y bueno, veremos si le va bien o no. Es una situación compleja, fundamentalmente teniendo en cuenta que su base de sustentación es la propia sociedad, ¿no? Una sociedad que a veces, que le está teniendo mucha paciencia, vamos a ser honestos, ¿no? Le está teniendo mucha paciencia al gobierno porque cree, por las razones que fuesen. Pero algunas ya encuestadoras serias, las mismas que mantenían esa relación, esa empatía, están demostrando que la gente ya no está pensando tanto así y que no ven un futuro el año que viene como un futuro auspicioso, ¿no? Es verdad, si nos manejamos con las encuestas, la realidad es esa, pero también yo digo, porque el gobierno ha mostrado muchas señales esta semana, o sea, prescindir del Congreso es un error. Yo me acuerdo que lo decía esto en diciembre del año pasado, y es un error mortal. No soy catastrofista, pero la realidad es esa, porque pensar además que bueno, esto se arregla con las elecciones, cuando podemos prescindir del Congreso y bueno, cuando tengamos mayorías en la próxima elección, mayoría no va a tener en la próxima elección. Lejos está, por mejor que le vaya. Y las encuestas te están diciendo que tenemos un presidente que tiene más del 50% de adhesión, lo cual es un montón, está bien, pero no es el único presidente al que le ha que ha mantenido esa adhesión. O sea, en general los presidentes, salvo que le vaya muy mal, pero tienen más adhesión inclusive que el presidente Milei inicialmente. Lo que sucede que con los antecedentes de lo que él venía diciendo que iba a hacer, llama la atención, ¿no es cierto?, ese mantenimiento. Claro, totalmente. Ahora, José... Sí, perdón, te escucho. No, pero digo, el año que viene, si tuviera una elección fantástica, vamos a especular, ¿te acordás? Habíamos dicho, ¿y cómo le puede llegar a ir? Si tuviera una elección fantástica, que digo, más senadores que los que tuvo el año pasado no va a tener. Bueno, va a pasar, si le va tan bien, va a tener 14 senadores, o sea, de tener el 10% va a tener el 20%, o sea, es nada. O sea, no haces nada con 14 senadores sobre 72. Vamos a diputados.
tenés 38. Si te va tan bien como esta, si ponete que saques 45 diputados, un montón, es eso, y bueno, no vas a llegar a 100. Claro. Alberto Fernández la tuvo re mal y le faltaban 3 diputados, Claro, y no pudo hacer nada, le faltaban 3 nada más, no le faltaban 20. Sí. Entonces hasta ahora se manejó con con los bloques dialoguistas y todo eso, porque ya habían advertido, pero se ve que sus interlocutores, con la poca experiencia que tienen, o no lo comunican, o no lo entienden, o cuando lo comunican no les dan bola. Yo creo que son las 3 cosas. Pero sí. la realidad es esa, que le dijeron, la ley de bases te la damos, y después tenemos una agenda que queremos cumplir, porque tenemos que atender a nuestro electorado. Mirá, si el presidente no se aviene a acordar, llamarle coalición, llamarle lo que quiera, yo particularmente pienso en los gobiernos de coalición, ¿no? Cuando estás en minoría, y no la va a pasar bien, porque inclusive esto de Macri, ¿no? Me hace acordar a De Loredo, que fue en la ley base, yo creo que fue el discurso, José, corregime, desde cierta oposición, no estoy hablando de la Unión por la Patria, pero fue el discurso más duro contra la ley base, y después que dijo, por todo esto lo apoyo, como Macri ahora en ese comunicado. Macri llamó, se reunió con sus senadores, aprueben lo previsional, y después por cosas que realmente, no sé si porque lo apuraron, porque le mostraron algunas cosas o algunos negocios que no va a poder disponer, dice, bueno, por todo esto apoyo el veto del presidente. Ayer decía que le pedía, aguante ayer, a sus senadores que aprueben esto porque es insostenible la situación de los jubilados. Uno diría, flaco, definite. Sí, es verdad, pero aparte también vos tenés un socio, o sea, todos sabemos que Milei no tiene experiencia, es un personaje disruptivo, pero se nota claramente que disfruta de las prerrogativas que le da la supuesta inexperiencia que tiene. Y a partir de ello, actúa de manera muy disruptiva. Entonces, hay una cosa que en política vos podés ser todo lo disruptivo que quieras, pero los compromisos se tienen que cumplir, porque si no, después es la historia del pastorcito, del lobo. Sí, el pastorcito, es así. Entonces, José, le está pasando eso. Contanos, ¿qué pasa en La Libertad Avanza y qué pasó? Es un lío. Es un lío. La verdad, claro, porque si en definitiva vos tenés un bloque propio que va creciendo, y lo que tendría que suceder es que el bloque estuviera absorbiendo de otros bloques. O sea, si este gobierno no quiere alianzas, entonces no te quedes con la sensación de que te estás quedando con los votos, porque las elecciones son el año que viene. Vos ahora necesitas efectivo, no te alcanza con tomar crédito. Ahora necesitas mostrar que de tener diputados. Hubo un instante que pareció que empezaba a recibir, a chupar diputados sueltos que había por ahí, pero más temprano que tarde se va a quedar va a dejar de ser el segundo bloque en importancia, lo va a pasar el PRO, y ahí le va a tener que pedir a Patricia Bullrich que saque a los diputados de su bloque para, subir un poco el número de los propios. Patricia Bullrich no sé si se quedó con 3, ¿no? Diputados, por lo que uno vio. Yo creo que Patricia Bullrich tiene una decena de diputados que le responden, que tienen afinidad con ella, pero ya se demostró claramente que solamente 3 eran los que tienen afinidad y la llevan hasta el extremo. Porque después hay algunos que están muy cercanos, pero que a la hora de elegir entre papá y mamá, se quedan con uno de los dos, se fueron con papá, porque evidentemente. Pero el problema es muy claro,
puertas adentro, como se vio el otro día. Mira, vino el miércoles, fue un día dramático para el gobierno. Tenían la presentación de un ministro como Luis Petri, que iba a ir al Congreso, un tema que a ustedes, los santafesinos, les interesa muchísimo, al país le tiene que interesar, que como es la participación, ese proyecto de la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo. Estuvo Petri, a pesar del día que habían tenido, porque tranquilamente podían decir lo bajamos directamente, porque bueno, fue un día complicadísimo. Lo que tenés que hacer, cualquier oficialismo, sea como sea, siempre te dicen, mira, eso lo decía, por ejemplo, Paula Bertol cuando era enlace legislativo, con Macri, le dio una recomendación a los propios, le dijo, los funcionarios pueden ir, pero siempre tenés que manejar la comisión vos. Si te lo convoca una comisión de la oposición, le armás un plenario con la comisión que manejes vos, y el plenario lo manejás vos, porque si no te lo copan. Decir que era Petri, y que Petri fue 2 veces diputado, tiene una cintura muy, muy dúctil como para manejarse ante los diputados, pero muchos le ironizaban todo el tiempo de Unión por la Patria, le decían, lo dejaron solo, diputados, los suyos lo dejaron solo, porque no fue ni un diputado del oficialismo. Estaban solamente López Murphy, a quien ha sido denigrado por el presidente Milei, y era el que conducía la comisión. Y la condujo muy bien, y Petri se la arregló. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba? Y estaban agarrándose de los pelos el bloque libertario. No puede pasar eso, vos no podés dejarlo solo a tu funcionario. Un ministro era, ¿no? Vino el 4 de copa, nada, era un ministro que estaba ahí, y recién la alargaron mucho, estuvieron casi 4 horas, estuvo Petri, y recién faltando 40 minutos cayeron, porque terminaron de pelearse, y vinieron algunos y hablaron y todo bien, pero bueno, esas son señales que no se hace, no sé cuándo van a entender que tienen que, qué es el Congreso. Es que, bueno, ahí está, no entendieron dónde están. Yo abrí el programa hoy diciendo, vos no podés del jardín de infante ir a hacer un terciario a la universidad. Y esta gente todavía es todo jardín de infantes. Me da esa sensación, ¿no? Sí, y sí, es eso. Y tienen todas las facilidades que le están dando todos, y atento a las encuestas, por ahora, pero no hay una elección. Supongamos que le va re bien en la próxima elección, y no traduce eso en cantidad de legisladores, no importa, porque tuviste el aval del Congreso, entonces te van a dar de nuevo prerrogativas, pero hasta ahí nomás. Porque Macri ganó las elecciones intermedias y a los 10 minutos empezó a desbarrancar, hizo lo que hizo el 28 de diciembre de 2017, tuvieron las 14 toneladas de piedra, y cuando la oposición dijo, bueno, hasta acá llegamos, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a inmolar? Dijeron, no, empezamos a obturarle todo, le empezó a ir mal en la economía, y pasó lo que pasó. Entonces, eso es lo que tiene que entender, o sea, no fue una catástrofe, esto no es ninguna catástrofe. Tuvo una semana negra. La semana pasada había sido mala también, pero dentro de todo la maquillaron bien, porque cuando vos tenés una derrota, como fue el financiamiento educativo, lo que tenés que tratar es de maquillarla para que no exacerbarla. Entonces quedó como que, bueno, mirá, no sé si la veto o no la veto, vamos a ver de dónde sale la plata, todavía no es ley. Vemos que la oposición ni siquiera tiene tanto apuro y premura para sacarla. La tendrían que haber arreglado en la semana. Mirá, tiraron unos pesos por decreto, así como hicieron con inteligencia, con los fondos reservados, que entre paréntesis yo digo, eso fue un lío que se armaron ellos. ¿Sabés cómo lo arreglaban? Con un decreto simple. Claro. Un decreto simple no pasaba por ahí. Que Caputo quiso mostrar que en el barrio dirían el que más larga, ¿no? Claro, pero eso con un decreto simple, eso hacía Macri. Claro. Macri, que ahora ellos se llenan la boca diciendo que fracasó, te fue mal. No fracasó. Era otro tiempo y era una situación en la que hacía lo que podía hacer. Y se daba cuenta de las cosas que no podía hacer, las tenía que hacer distintas. Entonces, en ese momento
y ¿sabes? Hubo por lo menos, no me acuerdo qué tema, pero metieron un decreto y se la pelearon porque se la querían llevar a la Comisión de Trámite Legislativo. Y sí, de Trámite Legislativo. No es DNU, no es DNU, y bueno, después se olvida, la oposición joroba un poco y después nada más. Esto tendría que haber sido un decreto simple. Y no, y se la discutís, vos gobierno, se la discutís, no, mirá, esto es una cosa que tiene que ir a la bicameral de inteligencia. Y armás la bicameral de inteligencia y lo pones a discutir ese tema. Encima son secretas las reuniones, o sea que no te va a trascender. Son cosas que cuando no tenés tanto pasan esto. Se me termina el programa, así que lamento no poder seguir escuchando. La seguimos otro día. Gracias como siempre, José. Muy buen fin de semana. Y por supuesto todo está en elparlamentario.com, la web donde José y todo su equipo vuelcan allí todo lo que tiene que ver con esta situación. Un beso enorme, gracias. Chao. José Di Mauro. Y hasta aquí llegamos. Gracias, Nico. Gracias, Marco. Gracias.